Buenos días, ¿cómo estás, Axel? ¿Cómo andan, Roberto? ¿Cómo andan todos? Bien, bueno, los primeros datos que salieron después de la elección son una nueva caída en la venta de supermercados y de shopping, ¿no? Sí, mira, la verdad es que lo que está ocurriendo era predecible desde el punto de vista económico y bastante sorprendente desde el punto de vista del discurso del gobierno, ¿no? Creo que la manipulación discursiva llegó al extremo de darse por ganadores en las elecciones cuando perdían, y en la economía podríamos hacer un paralelismo. La verdad que hay unas ganas bárbaras de todo el gobierno y una instrucción de hablar de una recuperación fuerte, el principio, como se dice, el primer día del resto de nuestra vida, ¿no? Los próximos 20 años de mejora económica que se van a venir, aparentemente gracias a los desastres económicos que viene haciendo Macri, pero sinceramente los números no los acompañan demasiado. Se ha visto que los datos de consumo, tanto de comida, alimentos, lo que es supermercados, como más general que es centro de compra, siguen para abajo, es decir, que acumulan una caída continuada desde la llegada de Macri. Y el único dato que han mostrado un poco como para dar alguna expectativa fue el incremento de asignaciones y jubilaciones en 13%, pero la verdad que haciendo un cálculo simple, desde que asumió Macri, la asignación universal perdió como 3.000 pesos, 2.962 pesos, desde que asumió Macri. Eso es lo que han perdido los que cobraban la asignación, porque siempre le ha ganado la inflación. Ahora, Axel, cuando uno mira el IVA DGI, da para arriba. ¿Qué es eso? ¿Que hay un segmento de la sociedad que sí está consumiendo y compensa? Y ahí hay que ver todo lo que tiene que ver con devoluciones, es decir, cómo se están manejando los números, pero sinceramente creo, para ser claros con esto, el consumo depende del nivel de salario, jubilaciones, ingresos en general, el consumo masivo. Eso no puede subir porque ha perdido muchísimo desde que vino Macri, y los datos que dan de mejora son muy magros y siempre peores que la inflación, incluso que la más alta que habían pronosticado, que era ese 17%. Le han pifiado tremendamente, han tratado de cerrar paritarias por ahí, la inflación viene mucho peor, más con la devaluación. Conclusión, el consumo no va a reactivar, porque sería imposible que suba el consumo cuando los sectores populares, la gran mayoría, no consiguen todavía recuperar lo que perdieron el año pasado ni por lejos. Después lo que sí hay es un crecimiento, por llamarlo así, que es un rebote en alguna parte de todo lo que se cayó el año pasado, y algunos sectores que sí se ven favorecidos, o sea que no se trata de un crecimiento, sino de algo muy heterogéneo, donde algún sector le va bien porque está viendo un cambio estructural hacia la primarización, hacia la financiarización, hacia la extracción. Porque te digo, Roberto, si no cambian las medidas, sería muy necio pensar que va a mejorar la economía, ¿no? Caen los salarios, caen las jubilaciones en términos reales. A eso se agrega, obviamente, que abren las importaciones, que siguen los tarifazos y van a venir más tarifazos. Todo eso ha comprimido muchísimo el mercado interno y las ventas de la gran mayoría de las pymes y empresas que trabajan para el mercado interno. Eso no va a mejorar. Si ¿Y el consumo de las zonas agropecuarias sumado al aumento de la obra pública no genera una cierta recomposición? Por eso, en todo caso hay resultados heterogéneos, pero a grupos mucho menores, ¿no? Me parece que sí, el gobierno, más como trabaja en lo mediático, la expectativa de que cualquier señal buena sería que se está revirtiendo el ciclo, pero como nosotros sabemos que lo que viene después de las elecciones, que es como que están conteniendo un ajustazo más grande para después de las elecciones, si uno tiene que hablar de una perspectiva incluso de este año, yo no le veo mucha... Claro, lo que da la impresión es que no sería sustentable este rebote en el tiempo si siguen ajustando. Claro, primero sobre las características de los presuntos brotes verdes. No es que se ha iniciado una etapa de crecimiento, se cayó muchísimo el año pasado en todos los sectores, y a principios de este año, y entonces algunos sectores están teniendo un amesetamiento, que significa, después de haberse, ya más técnico, agotado los stocks, que vuelven a producir un poco. Eso se muestra en algunos sectores industriales. En los sectores extractivos, exportadores agropecuarios, hay, digamos, una situación mejor,
Y en el consumo popular, o sea, lo que sería la demanda, y también de las clases medias, porque las clases medias han sido grandes perjudicadas, no se ve reactivación y no se ve en el horizonte, con una perspectiva de que el ajuste, la llamada reforma laboral es un ajuste salarial. Lo sabemos, digamos, no van a hacer una reforma laboral para subirle el salario a la gente, todo lo contrario, sacar horas extras, extender los tiempos de trabajo, las jornadas, todo eso, bajar el salario. Claro. Un economista lo ve así. La reforma del sistema previsional es bajar las jubilaciones. Claro. Y la reforma impositiva es cobrarle menos impuestos, cosa que ya han empezado a hacer algunos sectores muy particulares a los que quieren favorecer. Nada de eso puede ser bueno en términos de motores del crecimiento económico. Nada de eso puede ser bueno. Claro. Gracias, Axel. Un abrazo. Bueno, Roberto, muchas gracias a ustedes. Chao.